Después del viaje en grupo, encontré un cargo de $12.000 en mi tarjeta. Mi hermana, Summer, dijo que era para toda la familia. No arruines el ambiente, me dijo. Sonreí y dije, entonces te encantará lo que viene. Fue entonces cuando las tablas del suelo empezaron a temblar. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero honestamente, no fue así. Quiero decir, estaba molesta, profundamente, casi poéticamente molesta. ¿Pero sorprendida? No. Eso habría requerido un cierto grado de creencia de que esta vez, solo esta vez, mi familia no encontraría una manera de joderme creativamente y hacerme creer, con manipulación, que todo era un abrazo grupal. El cargo apareció el lunes después de que regresamos. Estaba sentada en mi apartamento, todavía con la sudadera que había usado en el vuelo, tratando de recordar si mi maleta aún estaba en el coche o si, de alguna manera, había llegado al pasillo. No, no había llegado, pero mi aplicación bancaria sí había llegado a la parte superior de mi lista de notificaciones. $12.874,20 de un cargo grupal en una tarjeta compartida que, muy estúpidamente, me había ofrecido a usar para el Airbnb. Y por Airbnb, me refiero a la sencilla casa de alquiler frente a la playa que había aceptado ayudar a reservar. No, como resultó, a la villa de lujo a la que Summer, accidentalmente, nos había mejorado el día antes del viaje, junto con un chef privado, masajes en pareja para ella y Jaque, supongo, y un crucero en barco de 45 minutos porque el momento era perfecto. Parpadeé ante el número unas 5 veces antes de actualizar la página, por si acaso mi aplicación bancaria había decidido experimentar con la guerra psicológica. No lo había hecho. El dinero se había ido. Mi cuenta parecía haber sobrevivido a un atraco y estaba tratando de actuar con normalidad, pero el trauma era visible en cada partida. Le envié un mensaje de texto a Summer, hola, acabo de ver un cargo de $12.000 en la tarjeta. Se suponía que eso se dividiría. Ella respondió 3 minutos después. Summer, fue para toda la familia. No arruines el ambiente. Claro. El ambiente. Dios no quiera que arruiné la energía sagrada de fingamos todos que esto está bien mientras Dakota paga la cuenta. Me quedé mirando mi pantalla durante mucho tiempo. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente qué decir. Y sería la frase más tranquila que jamás hubiera escrito o el tipo de mensaje que se haría una captura de pantalla y se añadiría a los chats grupales familiares con el título, está actuando raro de nuevo. Así que opté por la calma. Entonces te encantará lo que viene. Ella no respondió. Probablemente asumió que estaba siendo sarcástica, lo cual, para ser justa, normalmente lo soy, pero no esta vez. Cerré la aplicación, tomé un sorbo lento de café frío y abrí una hoja de cálculo. Tenía un nombre en mente antes incluso de escribir la primera línea, gastos que Summer no devolverá de nuevo. Así de sencillo. Cuando terminé la primera pestaña, había añadido 5 columnas más. No solo iba a arruinar el ambiente. Iba a terminar con toda la lista de reproducción. Ahora, en caso de que pienses que estoy exagerando o que tal vez esto fue algo de una sola vez, me gustaría ofrecer un breve y profundamente deprimente montaje de momentos de mi vida financiera durante los últimos 10 años. A los 23 años, Summer pide prestados $500 para cubrir una factura veterinaria de emergencia. ¿La mascota? Un pez dorado. ¿La emergencia? Olvidó alimentarlo. ¿Los $500? Nunca devueltos. A los 26 años, ella me pide prestado el coche por 2 horas, y vuelve 3 días después con un parachoques agrietado y un nuevo novio. A los 29 años, Theo firmó un contrato de alquiler para ella porque no puede pagar el depósito. La desalojan por organizar una fiesta de compromiso que incluía un DJ en vivo y una máquina de humo en un apartamento de una habitación. Así que no, esto no era nuevo. Simplemente era más grande, más dramático y, francamente, más caro de lo habitual. Después de las vacaciones, el chat grupal se mantuvo animado durante exactamente 3 días. Summer envió fotos de puestas de sol y cócteles con leyendas como, Hatch, vibras familiares y el mejor viaje de la historia. Todos respondieron con emojis de corazón y gifs de fuego. Nadie mencionó el dinero. Me mantuve en silencio, no porque no me importara.
Me importaba profundamente, pero porque había aprendido algo importante a lo largo de los años: si reaccionas demasiado rápido, te conviertes en el problema. Si esperas lo suficiente, te conviertes en la historia. El jueves, Summer llamó. Hola, hermana mayor, gorjeó como si no me hubiera asaltado digitalmente 4 días antes. Hola, dije secamente. Así que, sobre la tarjeta. Sé que parece mucho, pero todo se equilibró, ¿verdad? Obtuviste los puntos. Ah, sí. Los puntos de viajero frecuente. Un total de 900 de ellos. Suficientes para comprar media gaseosa en el aeropuerto. Cargaste $12.000, dije. Ella suspiró. Suspiró como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Todos nos beneficiamos. No seas rara. ¿Te va bien? Tienes ese trabajo que es como muy estable o algo así. Cerré los ojos. Prácticamente podía escucharla revolviéndose el pelo a través del teléfono. Trabajo en informática, dije. No como un cajero automático humano. Ella se rió. Eres tan dramática. En fin, tengo que irme. Estamos buscando lugares en Tahoe para el día del trabajo. Hablamos pronto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pared durante 10 minutos después de esa llamada, escuchando el zumbido débil de mi nevera y preguntándome si sería más barato dejar que me devorara que lidiar con otro viaje familiar. Luego abrí una carpeta en mi escritorio llamada Recibos. Hacía tiempo que no la miraba, pero ahí estaba. Años de correos electrónicos, capturas de pantalla de Venmo, cheques cancelados. No los guardaba por ser mezquina. Los guardaba porque sabía en el fondo que este día llegaría. Tenía cada factura que alguna vez cubrí. Cada vez que alguien decía, puedes invitarme por ahora, y luego desaparecía como un mago con mi dinero. Esa noche, busqué en Google abogados especializados en reclamaciones menores y fraude. Y para el viernes, tenía una reunión programada con alguien llamado Sr. Sterling, que sonaba exactamente como el tipo de hombre que no se inmutaría si alguien lo llamara aguafiestas en un brunch. El sábado por la tarde, conduje hasta la casa de mis padres para lo que ahora se llamaba una reunión familiar informal. Traducción: Summer tenía algo que anunciar y necesitaba una audiencia cálida y cautiva. Aparqué al final de la calle, respiré hondo y saqué la carpeta de mi bolso. Dentro había una copia de cada recibo, cada cargo y una nota del señor Sterling, quien, para mi deleite, había accedido a pasar por allí personalmente. Llamé una vez y Summer abrió la puerta, con un vestido blanco vaporoso y la expresión de alguien a quien acababan de decir que era el momento. Dakota, chilló, abrazándome como si no hubiera estado tramando en silencio una acción legal durante una semana. Pasa. Estamos empezando. Me llevó al salón, donde Jake sostenía una bandeja de mimosas como un hombre que todavía pensaba que esto iba a terminar bien para él. Sonreí cortésmente, dejé mi bolso junto al perchero y me senté en el borde del sofá. Summer levantó su copa. ¡Qué alegría que estemos todos aquí! En serio, de esto se trata la familia. Asentí una vez. Entonces te encantará lo que viene. Y fue entonces cuando las tablas del suelo empezaron a temblar. Las tablas del suelo habían empezado a temblar. No por alguna fuerza fantasmal o una explosiva justicia kármica, desafortunadamente. Solo por alguien pesado caminando por las escaleras. Pasos lentos, deliberados, que hacían vibrar toda la casa como si supiera que algo muy, muy malo estaba a punto de suceder. Summer no pareció notarlo. Estaba demasiado ocupada levantando su copa y disfrutando el momento, como si acabara de ser coronada reina del brunch dominical. Volteé ligeramente la cabeza hacia la puerta y esperé. Eso era todo lo que tenía que hacer. Solo esperar. Pero aún no hemos llegado a eso. Retrocedamos un segundo, porque lo que pasa con la gente como Summer es que no se convierten en monstruos de la noche a la mañana. Es un juego largo, una erosión lenta y agotadora de los límites, envuelta en encanto y la suficiente culpa de pero somos familia, como para evitar que lo explotes todo demasiado pronto. ¿Conocéis esos memes del hermano mayor fuerte, en los que alguien está potosopeado sosteniendo el mundo mientras todos los demás duermen plácidamente?
Esa era yo. Solo que nadie hizo un meme. Simplemente pagué discretamente facturas que no debía y sonreí con los dientes apretados mientras todos los demás olvidaban sus carteras por quinta vez consecutiva en una comida. Empezó siendo pequeño. Cuando tenía 19 años, Summer me pidió que le comprara entradas para un concierto porque no podía descifrar la página de pago y prometió que me haría un Venmo inmediatamente. Nunca lo hizo, pero sí publicó una foto con la leyenda, primera fila. ¿Esto lo manifesté? A los 21, había convencido a nuestros padres de que su viaje de vacaciones de primavera a Cancún era una experiencia educativa y cultural. De alguna manera, fui yo quien le prestó el dinero para los gastos. Porque ahora tienes ese trabajo, ¿verdad? Ese trabajo. Trabajaba en una tienda de teléfonos y comía ramen instantáneo 5 noches a la semana. Cada año, la cosa escalaba. A los 25 años, me había pedido que Theo firmara el préstamo de su coche. Cuando dudé, mamá me apartó y me dijo, es tu hermana, Dakota. Las familias se ayudan. Lo que en nuestra familia realmente significaba, tú ayudas, ella gasta. Summer no me dio las gracias. Se hizo una selfie con las llaves, la etiquetó como hecha por guión bajo mí misma, y me dejó en visto. Quizás te estés preguntando, ¿dónde estaban los padres en todo esto? Permítanme pintar un cuadro rápido. Mi padre es el equivalente humano del ruido de fondo. Pasa la mayor parte de sus días navegando por foros deportivos y solo emerge para decir cosas como, no empiecen el drama o esto otra vez. Mi madre, por otro lado, es una maestra de la sonrisa de culpa. Ya saben a cuál me refiero. Esa que dice, no estoy enojada, solo decepcionada. Pero también, espero que pagues por esto. Ella no grita. Solo suspira mucho. Suspira. Y luego dice cosas como, Summer tiene mucho entre manos en este momento. No entiendes lo que es ser la más joven. A ti te va bien. ¿Por qué no puedes ser generosa? Lo que querían decir era, eres responsable, por lo tanto, nos debes todo. Así que, cuando surgió el viaje en grupo, ya sabía cómo iría. Summer me envió un mensaje 2 meses antes. Summer, idea de viaje familiar, Airbnb en la costa. Todos dividimos. ¿Te apuntas? ¿Qué debería haber dicho? Solo si todos pagamos por adelantado y firmamos un juramento de sangre. ¿Qué dije en realidad? Claro, porque soy una cobarde. ¿O lo era? Asumí que dividir significaba lo que la gente normal significa, dividir los costos equitativamente y pagar antes del viaje. Pero Summer tenía una visión diferente. Resulta que mejoró el Airbnb sin decirle a nadie, reservó un chef, reservó un crucero privado, añadió extras que no tenían sentido para un viaje familiar, como batas con monograma y un coctelero personal de playa, todavía no sé qué significa eso, y lo cargó todo a mi tarjeta porque yo ya estaba en la reserva. Y cuando me enteré, dijo, fue para toda la familia. No arruines el ambiente. Por supuesto, de vuelta en el presente, todavía estaba sentada en ese sofá, tratando de no ahogarme con el olor a cera de vela demasiado cara y la ilusión de Summer. Los pasos eran más fuertes ahora. Jaque miró hacia la puerta, frunciendo ligeramente el ceño. No sabía lo que estaba pasando, pero podía oler un cambio en el aire. Eso estaba bien. No tenía prisa. Saqué la carpeta de mi bolso y la sostuve en mi regazo, un grueso montón de papeles cuidadosamente ordenados con pestañas, recibos, capturas de pantalla, una carta notariada del señor Sterling y un desglose de cada gasto vinculado a mi tarjeta desde 2017. Tenía gráficos. Summer seguía hablando. Había pasado a una historia sobre cómo alguien le había rogado literalmente que se convirtiera en influencer. Quiero decir, es agotador ser tan magnética, dijo, revolviéndose el pelo como si la estuvieran filmando. Jaque se rió y me ofreció una mimosa. Rechacé. Necesitaría mi cerebro completamente conectado para lo que venía. Fue entonces cuando mamá entró arrastrando los pies desde la cocina, sosteniendo un plato de tostadas de aguacate como si fuera una ofrenda de paz. Estás callada, cariño, dijo suavemente. ¿Todo bien? La miré. Realmente la miré. No había conciencia,
ni reconocimiento de que algo hubiera salido mal, ni disculpa. No, me enteré del cargo. Hablemos. Solo vibraciones y Brunch en silencio. Estoy bien, dije. Solo esperando. ¿Esperando qué?, preguntó. No pude responder porque la puerta se abrió con un crujido y alguien entró. Era alto, de unos 60 y tantos años, con el pelo gris, bien vestido, y una cartera de cuero negro al hombro. Summer parpadeó. Hola. ¿Podemos ayudarle? Se ajustó las gafas. Tranquilo, profesional, la clase de calma que significa que no necesita levantar la voz para destruirte. Busco a Summer Morgan, dijo. Ella sonrió automáticamente. Soy yo. Abrió su cartera, sacó un único sobre y se lo entregó. Ha sido notificada, dijo. La habitación se congeló como si alguien hubiera sacado la batería del altavoz Bluetooth a mitad de una canción. Summer no se movió. Jake se inclinó hacia adelante, confundido. Mamá estaba en el umbral, con la tostada aún en la mano. Papá, desde el pasillo, murmuró, ¿qué es todo esto? Me levanté lentamente y me arreglé la chaqueta. Sin gritos, sin drama, solo hechos. Pero esto no era el final. Ni de lejos. Porque lo que Summer aún no había comprendido, lo que nadie había comprendido, era que el sobre en su mano, eso era solo el principio. Para alguien que nunca dejaba de hablar, era impresionante lo silenciosa que se puso Summer. Miró el sobre como si pudiera morderla. Sus dedos no se movieron. Su rostro no cambió. Era lo más callada que la había visto nunca, como si la parte de su cerebro que normalmente generaba excusas, desviaciones y hashtags se hubiera cortocircuitado. Jake se inclinó hacia ella y le susurró algo, pero ella no respondió. Él alargó la mano para coger el sobre como si fuera a abrirlo él mismo. Ella se lo quitó de golpe. ¿Bien? El señor Sterling, siempre profesional, asintió cortésmente y se giró hacia mí. Si necesita algo más, tiene mi número. Lo tengo, dije. Gracias. Se fue de la misma manera que entró, tranquilo, imperturbable, como si tuviera 6 branches más que arruinar antes de la comida. El silencio que siguió fue incómodo, por decirlo suavemente, como si alguien hubiera puesto en pausa una comedia de situación en el momento equivocado, excepto que nadie se reía. Solo Summer, congelada con un sobre legal en las manos, y el resto de la familia con cara de haber entrado en mitad de una obra sin guión. ¿Qué es esto?, preguntó mamá finalmente, con la voz baja pero cortante. Summer no respondió. Jake se volvió hacia mí. ¿Qué demonios, Dakota? Incliné la cabeza. ¿Estás confundido o solo esperas que yo lo esté? Jake parpadeó. ¿Trajiste un abogado al brunch? Yo no lo traje, dije. Él trajo la ley. Hay una diferencia. Summer finalmente encontró su voz. Apenas. Esto es ridículo, espetó. Estás demandando a tu propia hermana. Me encogí de hombros. No estoy demandando, solo buscando el reembolso formal y legalmente, ya que todos los demás métodos parecen ser incompatibles con tu estilo de vida. Te dije que te pagaría, gritó. ¿En serio? Saqué mi teléfono. Porque tengo nuestros últimos 30 mensajes, y ni uno solo incluye una disculpa, un pago o incluso una solicitud de Venmo. A menos que me perdiera la parte en la que, no arruines el ambiente, cuenta como restitución financiera. Papá habló desde detrás de su periódico, como si acabara de recordar que tenía una hija. Dakota, vamos. Esto es familia. Esa frase, dije, se ha usado para excusar desde alquileres impagos hasta robos de identidad. Así que, a menos que planees decir algo original, quizás deberías quedarte al margen esta vez. Abrió la boca y luego la cerró. De vuelta a la sección de deportes. Mamá dio un paso adelante, apoyando las manos en la mesa como una orientadora decepcionada. Podrías haber hablado con nosotros primero. Lo hice, dije. Durante años. Me refería a recientemente. ¿Te refieres después del cargo no autorizado de $12.000? Dije.
¿O después de 5 años de ser tratada como una tarjeta de débito ilimitada con conexión Wi-Fi? Sus labios se apretaron. Sin respuesta. Solo esa furia tensa y educada que usaba cada vez que la verdad la hacía quedar mal. No puedo creer esto, murmuró Summer. Esto está pasando de verdad. Sabes que es salvaje, dije, yo tampoco. Levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos ahora, no por tristeza, sino por la sorpresa de que alguien no se echara atrás. Estás exagerando esto muchísimo. No, dije, deslizando la segunda copia de la hoja de cálculo por la mesa. Finalmente le estoy dando a esto la proporción que se merece. Ella no la tocó. Jaque sí. Pasó las páginas lentamente, cada una etiquetada, fechada, codificada por colores, cargos de cena, coches de alquiler, depósitos, el Airbnb. Cada dólar vinculado a una fecha, un mensaje, una captura de pantalla. Esto es detallado, dijo en voz baja. Trabajo en ti, dije. Si puedo recuperar archivos de una unidad corrupta, ciertamente puedo rastrear $12,000 perdidos. No sabía que sería tanto, murmuró Summer. Entonces, tal vez no cargues toda la economía de los resorts de Santa Bárbara a la tarjeta de otra persona. Jaque dejó la hoja de cálculo y se aclaró la garganta. De acuerdo, mira. Tal vez nos pasamos. Nosotros, dije. Él hizo una pausa. Bien. Summer se pasó, pero no podemos arreglar esto en silencio, fuera de los tribunales. Asentí lentamente. Claro, págame todo, más los honorarios legales, más los intereses. Él parpadeó. ¿Hablas en serio? Tan en serio como un ataque al corazón. Eso es. Vamos, eso no es razonable. Me levanté. Tampoco lo fue cargar un día de spa de $2,000 a mi tarjeta de crédito porque querías batas a juego para una foto al atardecer. Summer hizo un sonido. Mitad jadeo, mitad estallido de ira. Esto es humillante. Correcto, dije. Eso es lo que pasa cuando conviertes a alguien en el villano en privado y decide interpretar al héroe en público. Siempre me has odiado, dijo de repente. ¿De eso se trata realmente esto? Me reí. No pude evitarlo. No, Summer. Siempre te he pagado. Hay una diferencia. Ella también se levantó, con los puños cerrados. ¿Crees que eres mejor que yo? No, dije. Creo que he terminado de dejar que me convenzas de que soy peor. Y con eso, me di la vuelta para irme. Dakota, llamó mamá. Por favor, no hagas esto. Miré hacia atrás. Ya lo hice. La puerta se cerró detrás de mí. Y por primera vez en años, no sentí culpa. Ni la culpa educada que se te atora en la garganta después de cada reunión familiar. Ni el dolor silencioso en el pecho cuando alguien dice, siempre has sido la fuerte. Ni el medio susurro, ¿puedes ayudarme? Solo esta vez. Que se convierte en una rutina. Nada de culpa, solo aire. Caminé hacia mi coche en silencio, ignorando el zumbido en mi bolsillo. Mensajes de texto, sin duda. Disculpas con forma de acusaciones. Ira confundida. Quizás incluso un mensaje de voz o dos que empezaban suaves y terminaban con, no puedo creer que nos hayas hecho esto. No los revisé. En cambio, conduje. Sin destino en mente, solo movimiento, solo distancia. Mi teléfono zumbaba una y otra vez, pero lo dejé. Dejé que el sonido se mezclara con el fondo como lo había hecho toda mi vida. Finalmente, me detuve en un pequeño parque, vacío, tranquilo. Me senté bajo un árbol y simplemente existí. Inspira. Expira. En algún lugar, Summer probablemente estaba dando vueltas y gritando. Jaque estaba buscando términos legales en Google. Mis padres fingían no haberlo visto venir, aunque, en realidad, lo habían visto venir. ¿Y yo? Yo estaba tranquila. Pero no había terminado. Todavía no. 3 semanas. Eso fue lo que tardó el silencio en transformarse en ruido.
Al principio, no hubo nada. Solo las consecuencias esperadas. Números bloqueados. Sonrisas congeladas y chats grupales. Textos familiares en grupos muriendo en silencio. Nadie pronunció mi nombre, pero se podía sentir colgado ahí, como una mancha de café que nadie quería limpiar. Luego comenzó el control de daños. Summer envió un correo electrónico de aclaración a la familia, alegando que todo había sido una falta de comunicación. Dijo que yo me había ofrecido a pagar y luego cambié de opinión, y que había exagerado las cosas al traer a un abogado. No mencionó el cargo de $12,000 ni los años de apoyo no reconocido, solo la narrativa que podía retorcer para asumir un papel de víctima. La clásica Summer. Jake intentó una ruta diferente. Le envió un correo electrónico a mi abogado con una oferta, pagaría 1/3 del dinero si yo dejaba todo. Lo rechazamos. El señor Sterling, para su crédito, lo manejó con la clase de dignidad que nunca dominaré. Simplemente respondió, no estamos interesados en una responsabilidad parcial. Unos días después, Summer publicó una historia vaga en Instagram, una selfie en primer plano, ojos hinchados. Leyenda, algunas personas te traicionarán en cuanto dejes de dar. Que suene la lista de reproducción triste y 3 versículos bíblicos pasivo-agresivos. No respondí. ¿Qué iba a decir? En realidad, te traicioné al imponer un límite. Lo siento por no haberte enviado por Venmo el impuesto emocional que crees que te debo por serla, divertida. No, había terminado de jugar a su juego de relaciones públicas. En cambio, me concentré en mi vida, que por primera vez en años sentía que realmente me pertenecía. Conseguí un aumento en el trabajo. Aparentemente, presentarse sin estar emocionalmente agotada por el drama familiar te hace mejor en tu trabajo. ¿Quién lo diría? Empecé a dormir mejor, comía comidas que no llegaban en pánico entre llamadas telefónicas pasivo-agresivas. Me mudé a un apartamento nuevo, uno sin paredes compartidas y sin riesgo de visitas sorpresa. Cambié mi número, actualicé mis contactos de emergencia, puse a la tía Vivian en la parte superior de la lista. Ella fue la única que se había puesto en contacto después de que todo sucediera. Envió una tarjeta, escrita a mano, corta y simple, hiciste lo correcto. Ojalá lo hubiera hecho hace años. Vivian. Lloré cuando la leí, no porque fuera triste, sino porque era la primera vez que alguien de la familia reconocía lo que me había costado finalmente decir que no. 2 meses después del incidente del brunch, recibí una carta por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra. Dentro había un cheque de $1,000 y una nota, me dejó. Dijo que no le fui lo suficientemente leal durante todo el asunto. Debería haberla detenido antes. Sé que esto no lo arregla, pero es un comienzo. ¿Jake? No respondí, pero tampoco lo rompí. Era el primer dinero que recuperaba. La demanda civil no necesitó un tribunal. Su abogado se rindió después de que nos negáramos a llegar a un acuerdo. Ahora está pagando. Cada centavo. No porque quisiera, sino porque no le quedaba otra opción. En cuanto a Summer, lo último que supe fue que su cuenta había sido marcada por actividad sospechosa. No por mí, solo el karma haciendo lo suyo. Perdió un contrato de marca con una agencia de viajes después de que alguien les reenviara capturas de pantalla del proceso legal. Ella alegó difamación. La agencia cortó silenciosamente los lazos. Los susurros en la familia no han cesado. Algunos me culpan a mí. Otros la culpan a ella. Algunos fingen que nunca sucedió. Eso está bien. Que se revuelvan en el silencio. Porque por primera vez en mi vida, no estoy atrapada en él. Hace unas semanas, estaba en un pequeño café del barrio, tomando café, leyendo y ocupándome de mis asuntos, cuando entró alguien con quien fui al instituto. Me reconocieron y charlamos un minuto, poniéndonos al día. Luego bajaron la voz y dijeron, oye, me enteré de lo que pasó con tu hermana. Eso es una locura. Me preparé para el juicio, pero en lugar de eso, solo asintieron y añadieron, bien por ti. La mayoría de la gente nunca sale. No supe qué decir, solo sonreí, pero se me quedó grabado. ¿Sabes qué?
Nadie te dice que la paz es extraña al principio. Esperas que se sienta como fuegos artificiales, una gran celebración, un desfile de victoria con gente vitoreando tu nombre. Pero no lo es. Es silenciosa. Es cenar sin un solo mensaje de texto pidiendo ayuda. Es no inmutarse cuando suena el teléfono. Es pasar por la aplicación del banco en tu teléfono y no romper a sudar frío. Es el silencio y darte cuenta de que el silencio no está vacío. Es espacio. Espacio para tu propia voz, tus propios pensamientos, tu propia vida. ¿Y eso? Eso vale más que cualquier cosa que te hayan quitado. Todavía pienso en ello a veces. Ese momento, el sobre, la expresión en el rostro de Summer cuando alguien finalmente le dijo que no y lo respaldó con papeleo. Parte de mí desearía que no hubiera tenido que llegar tan lejos. Que alguien más hubiera intervenido antes. Que quizás, solo quizás, mis padres hubieran dicho, esto no está bien, en lugar de, no podemos simplemente pasar página. Pero otra parte de mí sabe que si no lo hubiera hecho entonces, nunca lo habría hecho. Si no hubiera montado una escena, todavía estaría pagando por las suyas. A veces todavía me pregunto si fui demasiado lejos. ¿Debería haber intentado una conversación más? ¿Otra oportunidad para explicar cuánto dolía? ¿Otra ronda de silenciosa decepción que nadie escuchó? O quizás, solo quizás, esta era la única forma en que alguna vez escucharían. ¿Qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o simplemente estaba estableciendo un límite que no podían ignorar? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú. Y si llegaste al final de esta historia, no olvides suscribirte para más historias como esta. Porque a veces, la única forma de dejar de ser el felpudo de la familia es cerrar la puerta.